Buenas noches, buenas madrugadas, son las 3:06, una hora menos si nos escuchan desde Canarias. De este viernes 12 de junio ya estamos casi en fin de semana. Y los viernes en este programa, en el Canto del Grillo, ya saben lo que nos toca. Hablamos en voz alta de asuntos que nos interesan, de asuntos que merecen una conversación pausada, y así lo vamos a hacer toda la primera hora. El tema de hoy: acoso escolar. Es un tema que lamentablemente está muy de actualidad. Nos acompañan profesionales en el asunto, así que aprovechen para plantear dudas, para hacer consultas, para comentarnos lo que necesiten. Siempre se lo decimos, siempre contamos con ustedes, pero los viernes más si cabe. Si uno de sus hijos o nietos lo está sufriendo, tienen alguna duda, ya saben que siempre tienen ese teléfono gratuito, esas líneas abiertas, ese 900 137 137, 900 137 137. También tenemos, por supuesto, nuestras redes sociales. Se pueden poner en contacto con nosotros a través de facebook.com/El Canto del Grillo RNE y Twitter @CantoGrillo RNE. Teléfono que también pueden utilizar para consultar a nuestra psicóloga Elena Calvo, que viene, ya saben, todos los viernes a partir de las 4:30. Hoy tratamos del nido vacío, esa sensación de soledad de los padres cuando se marchan los hijos. Se pasan de vivir por y para ellos, en muchos casos, a sentir en ocasiones pues que ya los padres hacen menos falta. Hay que asumir que es un proceso natural y Elena nos va a ayudar a gestionarlo. Y hoy, como escuchan, no está Nacho Álvaro, como decíamos antes con Carlas en Gente Despierta, pero en el Canto del Grillo no hay viernes sin cita musical, así que llamaremos a Patillas DJ a ver que nos cuente dónde anda. Insistimos en el asunto del acoso escolar, un problema que afecta al crío que lo sufre y sin duda a la familia. Una situación en la que hay que poner remedio y sobre la que pueden consultar en ese 900 137 137. No queremos hacer esperar a nuestros invitados, así que vamos a arrancar, por supuesto, no sin antes saludar a Tere Casamayor, nuestra realizadora, a nuestros compañeros en el control de sonido, Paco Bermúdez y Elena Trapero, y a Laura Belenguer, que está ya pendiente de sus llamadas. En unos segundos presentamos a nuestros invitados, abrimos las líneas porque arranca ya el Canto del Grillo. En voz alta. Con esta sintonía abrimos cada viernes ese tiempo de radio del Canto del Grillo en el que siempre nos detenemos para analizar con calma cuestiones sociales o asuntos cotidianos que habitualmente no son portada en los medios de comunicación, pero que sí nos afectan y que sí nos interesan. Lamentablemente, el asunto que nos ocupa, decíamos que sí está de actualidad. El reciente suicidio de una menor en un instituto de Madrid ha puesto una vez más de manifiesto una realidad que, según los expertos, atención a este dato, podría estar afectando a 1 de cada 3 niños españoles. El bullying o acoso escolar va a ser el protagonista de este En Voz Alta, que comienza ahora. Ya tenemos esas líneas abiertas, ese 900 137 137. Saludamos enseguida a nuestros invitados, pero antes de meternos en harina, nos introduce en el tema nuestra compañera María Torres. El pasado 22 de mayo, una noticia triste sorprendía a los padres, a los profesores y a la sociedad española en general. Una joven de 16 años se quitaba la vida en Madrid por no poder soportar el acoso al que estaba siendo sometida por parte de otro alumno de su centro educativo. Así lo recogía nuestra compañera de Radio Nacional, Loreto Souto.
Se despidió de sus amigas a través de un mensaje telefónico, les decía que estaba cansada de vivir. Desde hacía un tiempo estaba siendo acosada por un compañero del centro educativo en el que estudiaba, el Instituto Ciudad de Jaén de Usera. Al parecer, el acosador le exigía dinero y ella, para conseguirlo, se puso a trabajar cuidando a personas mayores. La joven de 16 años, que sufría una discapacidad intelectual, puso en conocimiento del centro la situación de acoso a la que estaba siendo sometida. Las tutoras avisaron a los padres de la chica, que hace un mes interponían una denuncia en la comisaría del barrio. Noticias como esta dan la voz de alarma y nos obligan a reflexionar sobre la posibilidad de que miles de niños y de adolescentes puedan estar sufriendo una situación de angustia, de vejaciones y de desesperación. ¿Es posible detectar, prevenir y sobre todo evitar el acoso en casos como este? ¿Qué responsabilidad tienen los padres, los profesores y los propios compañeros de la víctima? Estas son las cuestiones que vamos a analizar hoy, aquí, ahora, en directo y en voz alta. El acoso escolar es efectivamente el tema central de este En Voz Alta, al que invitamos a participar a todos nuestros oyentes a través del 900 137 137. Tenemos a 3 invitados de lujo a los que tenemos que agradecer que estén aquí en el estudio 101 de la Casa de la Radio a las 3:12, una hora menos en Canarias. Así que les vamos a saludar ya. Saludamos a Guillermo Fouces, doctor en Psicología, profesor de honor de la Universidad Carlos III y presidente de Psicología Sin Fronteras. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches y muchas gracias. Sergio García, psicólogo especialista en clínica, experto en intervención social. Buenas noches, buenas madrugadas, Sergio. Hola, ¿cómo estáis? Y Benjamín Ballesteros, que es el director de programas de la Fundación ANAR. Buenas noches, buenas madrugadas. Noches. Insistimos, os damos las gracias. Creemos que es un asunto con el suficiente interés. Lamentablemente decíamos que además está de actualidad por este caso absolutamente terrible. Se me ponían los pelos de punta al escuchar esa noticia, al recordar esa noticia. Y bueno, pues yo no sé, creo que una buena forma de comenzar, de arrancar, de ir calentando, es definir lo que es el bullying, lo que es el acoso escolar, sus características. Bueno, es una situación en la que una determinada persona se siente perseguida y se siente extorsionada, bien individualmente, bien colectivamente, bien por un grupo de personas, ¿no? Suele estar oculto y suele solo emerger cuando a veces es demasiado tarde, ¿no? Y yo también lo que diría es que, bueno, me gusta no alarmar, ¿no? Hay que ponerlo en su justa medida. A veces cuando pasan estas cosas pensamos que todo es acoso, ¿no? Y que muchas situaciones son acoso, ¿no? Bueno, pues hay situaciones de acoso, sin duda. Hay que enseñar qué es el acoso, hay que educar a toda la comunidad educativa, hay que poner las alarmas para evitar que siga su curso y para intentar detectarlo lo antes posible, para romper la espiral de silencio, que es un poco el eje sobre el que se va a mover esta situación, pero también dejándolo en su justa medida, ¿no? Uh-huh. Afortunadamente es noticia porque no pasa todos los días. Me llama la atención lo que decías, Guillermo, decías, es una situación que está oculta. ¿Oculta para quién? Porque los chavales, cuando en un aula se está cometiendo algo así, quizás sí lo sepan. Bueno, siempre hablamos de que la gente suele mirar hacia otro lado, se suele minusvalorar, se puede interpretar como un conflicto entre dos personas, entre dos iguales, y una de las características es que no son iguales. No son iguales o por fuerza, o no son iguales porque es un grupo que acompaña a esa persona, y son situaciones en las que en muchos casos todo el mundo lo sabe, pero nadie hace nada, y todo el mundo mira hacia otro sitio, ¿no? Incluso a veces se participa, ¿no? Es el tonto, es el rechazado, es el feo, en fin, y eso lleva a una situación que hay que romper y que es un poco el eje, ¿no? El eje fundamental, porque también suele ocurrir que las personas que sienten este acoso son personas tímidas, retraídas, que se meten para adentro y que pueden llevar a consecuencias tan negativas como esta, ¿no? No porque todos los casos terminen igual, pero sí que suelen meterse sobre sí mismos, no contarlo, no expresarlo, y eso les hace también, o hace que la espiral del acoso aumente
incluso, ¿no? Que el acosador se sienta fuerte o que los acosadores se sientan fuertes, que etiqueten a esa persona acosada en una determinada figura y que todo encaje sobre eso que no es encajable o que no es normal, ¿no? Sí, bueno, y también, como bien conocéis, en muchas ocasiones desde Fundación ANAR lo que vemos en el teléfono de ayuda a niños y adolescentes es el hecho de que es para los propios niños que están viviendo el acoso, la identificación del problema como tal, pues muchas veces no lo consideran, no son conscientes de que realmente, o sea, están siendo conscientes de que están viviendo una serie de agresiones, de amenazas, de insultos. Es muy importante en esto que comentaba Guillermo que diferenciemos de que sea algo sistemático, que no es un hecho aislado, puntual, que ocurre. Yo creo que es interesante. No es un conflicto puntual. Sí. Es interesante un poco, digamos, distinguir lo que, o dónde está el límite entre, lo que puede ser cosa de críos que tienen que solucionar ellos y lo que ya es una cosa seria, ¿no? Como un acoso. De hecho, una de las cosas que muchas veces nosotros observamos en la línea, cuando hablan con nosotros profesores, es el hecho de que hay gente que tiende a disculparlo así, como decir, es que son cosas de niños, ¿no? Es decir, claro, hombre, pasa entre niños, y lógicamente entonces parece que son cosas de niños, pero no debemos de normalizarlo con ese tipo de frases, ¿no? Efectivamente, desde el primer momento, aunque sea un hecho aislado, hay que tomar medidas, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando hay un momento puntual, pues no podemos considerarlo como el fenómeno de acoso escolar o bullying. Tiene que ser algo que sea sistemático, que sea ciertamente consistente en el tiempo. Pero la identificación, como hablábamos, es uno de los problemas, porque muchos de ellos, como comentaba Guillermo, se retraen, se aíslan, tienden a no contar, a no decir, y ni siquiera en su propio entorno familiar son conocedores de lo que ocurre. O sea, nosotros, en nuestra estadística, casi el 80% de estos chicos no se lo han contado a sus padres cuando hablan con nosotros. No son en su propio entorno familiar conscientes del problema. Y cuando hablan con nosotros tienen muchas dudas, ¿no? Y lo hacen en ocasiones porque realmente ya se sienten desesperados y necesitan expresar lo que les está ocurriendo y ponerle palabras. Y al saber que al otro lado de la línea hay un psicólogo 24 horas, con el tiempo que sea necesario para cualquier problemática que le afecte en su vida, pues eso les anima a que en un momento determinado se atrevan a contar lo que realmente les está ocurriendo, ¿no? Y lo cuentan a veces explotando, ¿no? Y en realidad lo que necesitan es encontrarle un sentido, y a veces ese sentido es algo habré hecho. Sé que es triste decirlo así, pero pasa en todas las situaciones de violencia. Al final, el que está sufriendo la violencia, el que es la víctima, necesita explicar también qué es lo que está ocurriendo y suele interpretar que algo habrá hecho, ¿no? Y suele ponerse en un papel diferente, ¿no? Esto es una de las cosas que hay que trabajar y que hay que romper desde el principio, ¿no? Lo apuntaba un poco Guillermo hace unos minutos. Yo no sé si podemos establecer un perfil, si es que existe alguno, de niño acosado. Siempre se va por el diferente, le puede tocar a cualquier crío. Sí y no, le puede tocar a cualquiera, sin embargo, se suele ver que hay un retraimiento o hay un rasgo característico que le identifica como el débil. Entonces, suele ser aquellos catalogados como débiles por los cuales el acosador iría con una mayor potencia. También tenemos que pensar que el acosador sufre muchos complejos y en ocasiones el débil es un espejo invertido de lo que él está manifestando, de lo que él está viendo. Por lo tanto, ya hay una relación con que esa vulnerabilidad que yo veo en el acosado es algo que me molesta, pero me molesta de él porque lo tengo dentro de mí. Por lo tanto, sería ahí un rasgo definitorio de ese acosador y de ese acosado. Es muy interesante también hablar del acosador. Yo recuerdo una vez, no se me olvidará, haciendo un reportaje sobre acoso escolar, llamó un oyente profundamente arrepentido que decía: cuando veo ahora todos estos casos, me estoy dando cuenta que yo fui un niño tremendamente acosador. Bueno, pues que dice, lo que para mí en aquel momento era un juego de niños, pues nos cebábamos 3 o 4 así más malotes, digamos, con el más débil. Dice, ahora que ya soy adulto, incluso me acuerdo que estaba buscando su teléfono para llamarle y dice, fue terrible a lo que sometimos a ese chaval. O sea, yo no sé si los acosadores en este caso, porque no dejan de ser
ser niños, son conscientes de que se están pasando, digamos. Lo interesante es que hay que hacerles conscientes de que se están pasando, ¿no? Claro. Es decir, de que puedan identificar que aquello que está sucediendo ya no forma parte de la jerarquía, ¿no? Es decir, a todos nosotros posiblemente uno de cada uno hayamos recibido un hostigamiento, ¿no? Nos hayamos sentido en ocasiones vulnerables. Sin embargo, eso es muy diferente a ese acosador y a eso sistemático a lo cual permanece, ¿no? Y es continuo y es permanente. Por lo tanto, la tarea nuestra de los psicólogos es hacer consciente e identificar esas variables para que dejen de suceder. Bueno, es que un aula es como una pequeña sociedad, ¿no? Sí, es verdad. Y en realidad se reproducen algunas de las cosas que pasan en sociedad, y a veces en negativo y a veces en positivo, ¿no? A mí me interesa mucho y es yo creo que también incluso los métodos de prevención y en las cosas que hacemos, el trabajar sobre eso, ¿no? El trabajar sobre la respuesta de los demás, la tolerancia, la empatía, porque es lo que al final se deteriora. Al final el acosador pierde la capacidad de ver que el otro es igual que yo, ¿no? Y a veces el trabajo es ponerle en esa situación. A veces hemos trabajado con el patito feo o con cosas que son juegos, porque también lo ven como un juego, ¿no? Otra de las cosas que ocurre aquí es que se descontextualiza la violencia y sus consecuencias. Parece que yo puedo ejercer violencia psicológica, insultos, agresiones, extorsiones y demás, pero es una broma. Estoy riéndome y parece que no tiene consecuencias. Hasta que yo me pongo en ese lugar, o trato de poner Yo soy un partidario también de trabajar con los acosadores, con las personas que ejercen violencia y con quien les acompaña, porque es una pequeña sociedad. Y esa pequeña sociedad hay que intervenir sobre toda ella para que todos aprendan tolerancia y todos aprendan a convivir, ¿no? Es que el acosador tiene el aplauso del grupo. Es decir, también tendríamos que pensar que no es una cuestión individual, como en el apuntábamos. momento que le dejen de reír la gracia, sin duda dejará de hacerlo, ¿no? Exactamente, pero existe todo ese aplauso de las personas que están alrededor, que a través de su risa pues están siendo cómplices de una situación de este tipo. Sí, además nos fijamos en el acosador. Una de las cosas que llama muchísimo la atención es que normalmente se tiende a demonizar a ese niño, y hay que darse cuenta de que es otro niño, que en muchas ocasiones es un preadolescente, adolescente, que hay que estudiar qué es lo que le ha ocurrido y qué es lo que le ha llevado a tener ese tipo de comportamientos. Nosotros en ANAR tenemos un programa que se llama el programa Buen Trato, que es una palabra unida en una sola palabra, y que lo que pretende es precisamente en espejo ser opuesto al maltrato. Y este programa, que se desarrolla en 18 centros escolares, tiene como objetivo precisamente dotar de habilidades sociales a los chicos para que tengan capacidad para resolver conflictos sin tener que utilizar la violencia, ¿no? Entonces, es curioso el observar, luego les reunimos a final de año en un gran foro de jóvenes en el que tenemos a más de 100 chicos de 18 centros en los que te están contando las acciones que han llevado a cabo en su centro para evitar la violencia, los diferentes tipos de violencia. Impresiona muchísimo observar cómo muchos de ellos se han vuelto, eran líderes antes del proyecto Buen Trato, eran líderes de retroceso, estos chicos que están muchas veces pues con problemas de rendimiento, con absentismo, desertismo escolar, etcétera, y cómo lideran, se empoderan con el proyecto y empiezan a ser líderes de proceso, ¿no? Y cuando ellos escuchan sus testimonios, muchos de ellos reconocen haber vivido el bullying en sus propias carnes y ser ellos quienes están acosando ahora, o quienes estaban acosando antes de entender el propio... Exacto. Digamos. Esto es muy importante porque veaos que aprendemos a resolver conflictos muchas veces en lo que es la primera instancia socializadora, que es la familia. Y hay chicos que viven situaciones de malos tratos, que viven situaciones en las que se resuelven los conflictos a través de la violencia, que es un instrumento para conseguirlo, y por otro lado, en el propio centro escolar, pues se han dado cuenta de que siendo débil no tiene popularidad y además acaba siendo víctima, y en cambio el popular es el que ha conseguido pues imponerse a través de la ley del más fuerte, ¿no? Entonces, esto en muchas ocasiones es un aprendizaje vicario, puramente aprendizaje vicario. El dotar de las habilidades emocionales, las competencias suficientes para que el adolescente perciba, se dé cuenta de que lo que está haciendo está mal, es una de las claves de la prevención, esenciales. Ha dicho dos cosas que me gustaría recalcar. Una, la violencia es que es útil a corto plazo y además da poder.
y a veces lo que suele ocurrir es que yo he sentido la violencia y la reproduzco porque es lo que sé hacer y lo que me da cierto poder, ¿no? Y es verdad que si yo me impongo, chillo más fuerte o tengo más fuerza, acorto espacios, ¿no? Y en segundo lugar, el poder, ¿no? La situación de poder en la que se ve a esa persona que está acosando. Eso es lo que hay que también desmontar, intervenir y darse cuenta de las consecuencias y darse cuenta de que el otro es un igual. Esta cuestión de la empatía, ¿no? Que es lo que al final ves que está deteriorado y que es lo que al final ves que tienes que trabajar individualmente y colectivamente el poder, claro, el resituar ese esquema. No pueden estar compitiendo constantemente, no puede ser que el acosador esté a la cabeza y no puede ser que el resto le hagan la ola o le rían la gracia, ¿no? Claro, para ser un igual tiene que tener nombre y apellidos, y no lo tiene porque mantiene un mote muy negativo que lo aleja, ¿no? Este es fulanito, y es algo horrible lo que todos le llaman. Por lo tanto, cuando pueden comprender su dolor y su sufrimiento, es un acercamiento para poder evitarlo. Decía antes Benjamín, chavales, adolescentes, preadolescentes, no sé si podemos hablar de edades, si hay alguna franja en la que haya mayor incidencia. Bueno, por nuestros datos, lo que nosotros observamos es que se va a empezar a gestar el fenómeno del acoso escolar en torno a los 9-10 años, es donde empieza. Es decir, ya es cuando empiezan ellos a observar las diferencias que existen, físicas, donde existe la gracieta que se puede hacer y cómo los demás ríen y demás, y comienzan este tipo de fenómenos, pero ellos no empezarán a identificarlo y a hablar con nosotros antes de los 12, 13 años, a contar lo que realmente... O sea, el problema del acoso escolar a veces es que se vive diariamente y durante años antes de ser identificado y ser capaz de contar lo que está ocurriendo. Hay una cosa que me gustaría mucho recalcar. Antes hablábamos de ese escenario social que realmente, y muy bien, porque lógicamente es una pequeña sociedad la que se vive en el propio centro, ¿no? Vemos claramente, identificamos todos a la víctima, vemos claramente al agresor, pero ¿qué ocurre con el resto, ¿no? Nosotros hablamos de los espectadores y los compañeros espectadores, ¿no? Es decir, que a veces sencillamente lo que hacen es aplaudir, jalear o permanecer al margen porque tienen miedo del agresor, ¿no? Y que es una forma de decir, a mí, le toca a otro. Bueno, claro, exacto. No, es que esta es una pregunta que cuando sale un hecho así en los medios de comunicación o cuando sabemos de un hecho así, todos nos llevamos las manos a la cabeza y nos preguntamos eso, ¿no? O sea, ¿por qué no han dicho nada los niños? ¿Cómo ningún profesor ha dado la voz de alerta? ¿Cómo no? A lo mejor un niño, pues algo más maduro, ha dicho algo, ¿no? Es la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Porque de alguna forma, pues está el acosador, está el acosado y también hay cómplices, hay gente que lo está viendo. Bueno, hay una estrategia del miedo, claro. Hay una serie de etiquetas que se distribuyen, ¿no? Entre los buenos, los malos, los motes, y entonces esa pequeña sociedad distribuye esas etiquetas. Hay una tendencia también a no prestarle demasiada atención. Bueno, son cosas de niños, son juegos, no pasa nada, no. Bueno, y luego es un proceso, ¿no? Y a mí me preocupa mucho también el tipo de sociedad que construimos o el tipo de educación que construimos, y al final el tipo de mini sociedad educativa que construimos es la de competir el uno con el otro, el no ponerle el nombre, no empatizar, no educar en la tolerancia, no asumir las diferencias. Estamos creando el caldo de cultivo para que todo esto se produzca, y esa es ir a la raíz de la cuestión, porque si no, lo otro, bueno, pues si no hay ese caldo de cultivo no aparece, ¿no? También hay que educar mucho a los profesores, y es verdad que están saturados con muchas cosas, pero hay que educarles en que entiendan que es fundamental educar en esos valores y educar en esa pequeña sociedad, porque les están enseñando a ser ciudadanos de mañana, y serán o no ciudadanos de una determinada forma en función del clima, de cómo lo trabaje, de cómo trabaje la tolerancia, cómo me ponga en el lugar del otro. Y esto es a veces más fundamental que aprender matemáticas o lenguaje, mucho más o otras importante cosas. Eso que otras lecciones, sin duda. Bueno, decíamos que en ocasiones pasa desapercibido. No sé si tenemos alguna señal de alarma, si nuestro hijo no nos lo cuenta. No sé si hay señales de alarma que nos puedan hacer ver que algo está pasando. Sí, así es. O sea, en primer lugar, es muy importante porque los propios padres a veces no
se sienten perdidos, ¿no? Dicen, ¿cómo ha podido ocurrir esto? Y yo no sabía, y además, por otro lado, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo yo identificar? Sí que hay comportamientos, ¿no? Esa tendencia a retraerse, a volverse... El niño empieza a cambiar su comportamiento, su conducta de forma clara, ¿no? Se vuelve más triste, tiende a faltar a clase, ese no quiero ir a clase. A ir a clase. Yo siempre digo que es muy... O sea, antes de nada es esencial el preguntar a los padres si previamente a esto han ido progresivamente en la vida del niño preguntándole o estando cerca de él, porque el niño no se va a sentir capaz de contar sus problemas cuando realmente le ocurren si en el día a día no se ha creado una dinámica normalizada. Tiene que haber una confianza de base, lógicamente. Exacto, y para eso muchas veces lo que hay que hacer es trabajar desde el principio con ellos en contar sus propios problemas, es decir, en darse cuenta de que... El padre cuente, haga despejo. Efectivamente, es que ahí es una de las claves, ¿no? Es decir, porque el niño está aprendiendo que su padre o su madre tiene problemas, en primer término, que además cuando tiene problemas lo está pidiendo ayuda o está explicándolo, contándolo dentro del entorno familiar para tratar de resolverlo, y además también está siendo un ejemplo de cómo se deben de resolver esos conflictos, siempre lógicamente tamizando los problemas del adulto. Entonces, cuando llega el momento, pues claro, es verdad que es más fácil preguntar, pero ¿sobre qué síntomas, sobre qué tipo? Pues cuando el niño, por ejemplo, dice, no quiero ir al colegio, ¿por qué no quieres ir al colegio? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué está pasando? Y a veces de manera más indirecta también, por ejemplo, con el juego simbólico, con los muñequitos, con un dibujo, con una serie que he visto, con un documental que veo y que me hace ver lo que está ocurriendo, y de pronto uno se da cuenta que hay una reacción, ¿no? Y esa reacción la puede interpretar y puede intentar trabajarla, porque a veces el niño ni siquiera sabe qué es lo que le pasa, sabe que tiene miedo, sabe que tiene terror, sabe que le están persiguiendo, que no quiere ir, pero no sabe muy bien lo que está ocurriendo. Y a veces hay síntomas que son muy característicos que se pueden observar, ¿no? Que es, por ejemplo, el que el niño venga con rasguños, que venga con moratones, el que le falte material escolar, que es una cosa muy característica, pérdida, que venga pidiendo a casa, por ejemplo, el tema de las magdalenas o del bocadillo. Necesito más magdalenas, necesito más bocadillo. Nosotros lo vemos constantemente en el teléfono, con una de las formas con las que empiezan el acoso, porque claro, en el recreo les están diciendo, pues a mí me tienes que traer otro bocadillo, quiero que me traigas más magdalenas, o trae dinero, como el caso de esta niña, desgraciadamente, en el que... Entonces, ante esos síntomas nos tiene que alarmar. O sea, hay que, no es que juguetes, y sobre todo el miedo también, ¿no? El retraimiento a decir, oye, es que no quiero. Y hay que ayudarles a poner palabras, ¿no? Y esa es un poco la clave. Y a veces no es tan directo como para que él lo sepa, sino, pues digo, con instrumentos intentar trabajar. Lo interesante es a qué figuras de referencia se acercan, ¿no? Porque parecería, lo que comentabas antes, el 80% os lo cuentan a vosotros sin antes habérselo dicho a sus padres, es que algo está fallando, y eso no puede estar impostado, ¿no? Por muchas pautas que demos nosotros aquí, si esa relación no ha empezado desde la más tierna infancia a ser un vínculo muy importante, evidentemente después es muy difícil poder llevarlo a cabo. Por lo tanto, nos tendríamos que pensar qué estamos haciendo con nuestros hijos. Eso por un lado. Por el otro lado, tendríamos que pensar, además de los tutores y de los profesores y ese trabajo magnífico que hacen, en los orientadores escolares. ¿Y qué está sucediendo cuando la UNESCO recomienda 250 alumnos por un orientador, y que en este país son 565 alumnos por un orientador? Es imposible. O aumentar los alumnos por aula. En este momento el profesor tiene más niños que atender, ¿no? Los orientadores son tramitadores de muchas cosas, pero no pueden estar atentos a la demanda que está sucediendo. Se necesitan figuras de referencia que estén atentos a los jóvenes y a estos procesos de acoso escolar. Es que es esencial esto que estás diciendo. Desde Fundación ANAR consideramos que hay dos maneras de abordar el bullying, y estamos trabajando en las dos, pensando que realmente es la clave, ¿no? Por un lado, lógicamente, cuando las agresiones ya se están dando, el hecho de, a través de nuestras líneas, el poder tener de forma permanente, abierto hacia él, el saber que puede hablar con nosotros ante cualquier problema y que nos puede llamar, lo que es la intervención. Pero luego, muy importante, lo que es prevención. Es decir, que antes de que suceda el problema, muchas veces los propios centros escolares se llevan las manos a la cabeza cuando ocurren unas circunstancias de estas características, pero nosotros vemos diariamente
que en los centros escolares no se procede, se mira hacia otro sitio, se prefiere hablar de la expulsión, sacar al niño, cuando hoy en día además a través de las redes sociales es imposible que un niño se escape de una situación de estas características, porque pasa de centro escolar a otro centro escolar y en la red social y a los 3 días ya están acosando en el nuevo centro. Ya está otra vez sucediendo esto. Recordamos ese teléfono, ese 900-137-137. Estábamos hablando un poco del papel de los profesores, de la necesidad a lo mejor de más profesores, de más orientadores escolares, de no mirar para otro lado, porque imagino, estábamos diciendo os preguntaba antes cómo pueden unos padres detectar que a su hijo le pasa algo. Pero imagino que el papel de los docentes también es absolutamente fundamental. Yo no sé si hay protocolos en los colegios establecidos para, pues qué hacer ante casos así, si los profesores tienen herramientas, saben algún tipo de formación, ¿no?, más allá de las matemáticas que decía Guillermo. Bueno, yo creo que hay una demanda progresiva y hay cosas que mejorar en la educación en valores, en cómo manejar las aulas como esas pequeñas sociedades, pero en términos generales los profesores saben. La cuestión es que tienen que tener tiempo. Yo, fíjate, lo digo igual que con los padres, ¿no? Claro, es que el padre, para poder dialogar, para poder hablar, necesita tiempo para dedicarle a su hijo, necesita un ritmo diferente, ¿no? El profesor exactamente igual. Si le aumentamos el número de alumnos, va a haber alumnos que vayan a ritmos distintos, que tengan diferencias, y va a ser difícil ser capaz de abordarlo todo, ¿no? Y hay que ir implementando también otras técnicas, tienen que entrar otros profesionales en el trabajo educativo, los orientadores, los psicólogos. Hay que desarrollar programas transversales y a veces específicos, ¿no?, de prevención. Y tienen que ponerle nombre, porque a veces el gran problema de todo esto es que todo el mundo sabe que está ahí, que hay algo que tal, pero nadie le pone el cascabel al gato, digamos, ¿no? Y eso hay que trabajarlo. Pero claro, para eso hay que, como digo, tener también recursos y hacer cosas, porque si no, no llega. Yo de verdad que muchas veces que trabajas con docentes, el drama que tienen es que se sienten desbordados ante lo que tienen delante, porque una clase no es solo la clase. Y a veces se ha entrado en debates de esto. No, es que lo más importante es cómo preparas esa clase, cómo analizas qué es lo que está pasando, cómo permites tener espacio de tutorías para que el chico se pueda expresar, cómo analizas cómo están esas etiquetas y cómo trabajas en valores, ¿no? Si les cargamos o les sobrecargamos, en este momento se ven desbordados y sobrecargados, tenemos un problema. Tenemos un problema serio porque no vamos a ser capaces de detectarlo bien, de explicarlo bien y de trabajarlo bien, ¿no? Uh-huh. Hablábamos de ese protocolo que yo no sé si existe en los colegios, porque decía antes Benjamín, es que en muchas ocasiones se expulsa unos días al chaval o lo que sea, y no deja de ser un parche, ¿no? No sé si hay un protocolo en nuestros colegios. Los centros escolares están obligados a tener todos ellos un protocolo de actuación ante una situación de bullying, y además la inspección educativa está encima para asegurarse de que realmente eso es así. Además, por otro lado, los profesores pueden pedir formación en los centros de formación del profesorado de forma constante. El problema está, como decía por un lado Guillermo, en el tiempo, y como también se ha apuntado muy claramente, es el tema de los orientadores. Es decir, el psicólogo orientador es una clave importante dentro del centro escolar, y claro, si está sobrecargado y hay uno o hace evaluaciones de casos solo, prácticamente, ¿no? Porque no le da para mucho más. No puede con más. Claro, esta es una clave. Desde luego tenemos que intentar acercarnos a esa recomendación de la UNESCO, ¿no? Y ese es el esfuerzo que yo creo que es esencial hacer. Y por otro lado, volvemos a lo de antes, es decir, hay dos maneras. Es decir,
una es activar el protocolo cuando ya estamos detectando una situación de bullying y otra es hacer prevención. Yo es que considero, francamente, desde ANAR consideramos que es una asignatura esencial, básica. Es decir, ¿cómo vas a dotar? O sea, está muy bien aprender matemáticas y todos entendemos que en el día a día, luego en el manejo, nos va a resultar útil en nuestra vida. No sé hasta qué punto hacer integrales, como yo aprendí en su día, me sirven o no. Pero lo que sí que tengo muy claro es que me enseñen a cómo resolver conflictos, que me den habilidades básicas, esas competencias emocionales que muchas veces los profesores no poseen porque no han recibido esa formación y no son conscientes de la importancia del aprendizaje por imitación, el aprendizaje vicario. Fijaos, el otro día me contaban un caso de un profesor, ya tiene un caso que dices, pues esto tampoco tiene demasiada importancia, pues fíjate si la tiene, ¿no? Contaban el caso de un profesor que ante una situación de un alumno que no sé qué hace, se levanta o no sé qué, coge el borrador de la pizarra y lo tira con ira contra el suelo y dice, ¡ya está bien!, pegando un grito, ¿no? ¿Qué ocurre en ese fenómeno? Dice, bueno, no ha agredido a nadie, no tal, o sea, el profesor de alguna forma tiene que también imponer su autoridad. No son conscientes de que a través de ese comportamiento violento está enseñando que la violencia es un instrumento para obtener un fin, y como bien apuntábamos antes, claro, un fin inmediato, además asusta muchísimo rápidamente el resto. Este profesor no tiene las competencias emocionales, no es consciente de que no es la forma de proceder apropiada para ganar la autoridad dentro del aula, y por otro lado no es consciente de que llevando a cabo ese tipo de comportamientos está provocando que en el futuro se imiten. Por lo tanto, no solamente estarían los orientadores escolares necesarios para los alumnos, sino también para los profesores, para darles esas competencias y para valorar pues cómo poder ayudarles, ¿no? Que en ocasiones se ve solamente al orientador para ayudar al alumno. No, es que el profesor también necesita esa ayuda. ¿Y quién se la da? ¿Quién se la da? Y ahí están los centros de formación del profesorado, que si os metéis dentro de las páginas del Ministerio de Educación, es impresionante la cantidad de cursos que hay sobre este tipo de cuestiones. Pero volvemos a incidir en el punto que antes se apuntaba sobre el tema del tiempo que tiene el profesor y cómo están desbordados. Nosotros, cuando vamos con el proyecto del buen trato en los centros, nos dicen, mira, estamos felices, nos habéis ayudado muchísimo, os podéis imaginar hasta qué punto esto cambia el centro escolar, pero por favor, al año que viene, que se encargue otro, porque es que estoy que no puedo más. Ajá. Este es el problema muchas veces, ¿no? Tendríamos que pensar también en esa formación que estamos pensando, no solamente a nivel teórico o a nivel de recibir un curso, sino a nivel personal, ¿no? Porque en ocasiones uno puede saber mucho sobre estos temas, pero luego a la hora de la verdad no puedo y tiro el borrador al suelo y soy violento, ¿no? Entonces tendríamos que ver en cada uno de nosotros cómo poder aplicarlo y que fuese una transformación personal, ¿no? Para tener esos recursos interiorizados. Y también de instrumentos prácticos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Psicólogos Sin Fronteras trabajamos mucho con la música, ¿no? Y la música con adolescentes, y trabajar violencia y música es muy interesante porque aparecen muchas reacciones violentas muy cotidianas y que es el lenguaje de los adolescentes, ¿no? Es el lenguaje sobre el que ellos se mueven, ¿no? A veces lo que te transmiten es que no tienen esos lenguajes, no tienen esa clave, ¿no? El adolescente, el preadolescente se muestra de una determinada manera correcta en aula, y cuando sale de ahí es una especie de terrorista, un pequeño terrorista que hace otras cosas al margen de lo que se le está enseñando, ¿no? No se penetra en esa realidad, y hay que también acortar esas distancias. También pasa con los padres, porque al final es que se produzca el diálogo, ¿no? Pero el diálogo de verdad, el diálogo no en el que yo represento una cosa, tú representas otra, y luego pasan otras que no conocemos, y al final nos explota cuando ya es quizás demasiado tarde, ¿no? O a veces se tienen esas habilidades, incluso, pues por ejemplo, como tú comentabas en relación a las creaciones artísticas, muchos de ellos tienen esa, pero no han sido capaces de darse cuenta de que pueden utilizarse para. Nosotros en el proyecto El Buen Trato, una de las cosas que hacemos precisamente es centrar en dar formación, y después que sean ellos los que formen a sus iguales, y les damos absoluta libertad para que la formación la lleven a cabo como quieran. Y es impresionante ver, por ejemplo, cuando me has recordado al decirlo del tema de la música, ¿no? Es decir, cómo ellos cantan un rap, cómo son capaces de hacer una obra de teatro, cómo hacen un spot publicitario en contra de lo que es la violencia, cómo, o sea, se ocurren cientos de formas creativas y artísticas para expresar
y para enseñar a sus compañeros, y claro, tiene mucha más fuerza que lo podemos tener nosotros cuando vas ahí como un busto parlante igual a contar, y con ¿no? su propio... Es muy interesante porque los jóvenes tienen muchas cosas que decir, lo que pasa que falta alguien que les escuche. Recuerdo una sesión de hace un par de días en las cuales venían unos padres escandalizados porque su hijo jugaba mucho los videojuegos, y también se quedaron muy escandalizados cuando yo les dije: ¿por qué no juegas con ellos alguna partida? ¿No? Pues digo, ¿por qué no entras dentro de su lenguaje para ver exactamente qué es lo que están haciendo? Y eso que es tan importante para ellos, compártelo. No solamente quieras que vayan a dar paseos contigo, sino que si su lenguaje es este, tienes que dar un paso también adelante. Eso es convivencia, eso es diálogo. Entonces se trata un poco de romper esos moldes porque los jóvenes tienen mucho que decir. Sin duda. Dábamos ese teléfono, ese 901-37-137. Muy interesante la llamada de un oyente. Se llama Javier. Nos dice que fue un niño acosado y reconoce que ahora es un hombre violento y que es una persona que no permite que tosan a sus nietas. Nos lo cuenta así, literalmente. Esto está claro que, bueno, pues si tiene nietas, esto pasó hace unos años, esto habrá estado ahí siempre, pero yo creo que hay un factor importante que son esas nuevas tecnologías, esas redes sociales, porque, bueno, pues antes uno se reía de un niño, pero es que ahora lo sube con un móvil y lo ven... imagino que el problema se hace como exponencial, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado porque eso le crea fama. En realidad, a veces el que se vea algunas cosas, lo que está haciendo es que el acosador tenga una medalla, incluso sea algo, ¿no? Soy acosador. He conseguido una... No digo soy acosador, no soy el famoso, soy el que me ven, se ríen con lo que estoy haciendo, tal, en fin... tengo no sé cuántos me gustas en la burrada esta. Me escribe más gente, me sigue más gente, aparezco y demás, ¿no? Y eso es sumamente peligroso, sin duda, ¿no? Creo que hay que trabajar con los acosadores también, creo que también lo estamos dejando. Sí, es importante, claro, ¿no? Porque estábamos hablando de los padres de un niño acosado, cómo pueden notarlo, pero tampoco debe ser fácil para un padre saber que su hijo es acosador, claro, y reconocerlo. Claro. No sé si hay también formas de detectar que, bueno, pues que nuestro hijo acosa a otro chaval. Bueno, el manejo de la violencia, que es un poco la clave, ¿no? Digo, hay que trabajarlo porque si no, salvando las distancias en lo que decías de la llamada, ¿no? Porque se puede reproducir. Si uno aprende a responder con violencia ante lo que le pasa, acabará respondiendo con violencia, porque es muy útil. Entendiéndose, ¿no? Es muy útil a corto plazo utilizarlo, ¿no? ¿Cómo se detecta? Se detecta con ese manejo de la violencia o ese manejo de otras habilidades. Y es verdad que no es fácil, es verdad que a veces no se hace nada, se expulsa al niño o al adolescente y no se le da una alternativa. Incluso a veces eso es un premio, porque puede estar libre, puede estar en la calle, puede hacer otras cosas, y un problema para los padres, porque no tienen tampoco una alternativa que trabajar con él, ¿no? Y a veces hemos desatendido también el trabajar con ellos y el trabajar en estas circunstancias, ¿no? Y sin duda hay que hacerlo. También es importante, ¿no? Porque es verdad que no es fácil para un padre o una madre reconocer que tu hijo es el agresor. Por eso. Esto es muy frecuente, ¿eh? Esto lo vemos nosotros a veces te llaman al teléfono de adulto de la familia de la Fundación ANAR con el objeto de un poco de decir, bueno, es que no sé, mi hijo me están diciendo como que mi hijo es un acosador y yo creo que mi hijo es un niño bueno, en casa se porta bien, no da problemas, tiene tal, pero claro, esto no quiere decir que no tenga luego, porque todos tenemos diferentes roles y dependiendo del entorno en el que nos encontramos, pues desempeñamos unos u otros, ¿no? Entonces, desde luego, para los padres que tienen unos hijos en que estás observando que hay quejas ya sistemáticas, que no es, lo volvemos a lo derecho aislado, ¿no? Es decir, no es un acontecimiento aislado, pero desde el momento que se produce el acontecimiento aislado hay que preguntar, hay que saber qué es lo que esto, y desde luego hay que corregir ese tipo de comportamientos de la forma apropiada para que ellos sean conscientes. Pero si ves que hay una frecuencia de peleas de manera recurrente, si ves que tu hijo se mete normalmente en problemas, se muestra agresivo, justifica. Y esto de la justificación, ¿no? Claro, es que y lo vas viendo que de forma sistemática, pues tienes un problema y hay que tratar de buscar la fórmula de solución, ¿no? De alguna manera también tendríamos que ver la coordinación, ¿no? Entre tutores, profesores, orientadores y la familia. Y de esa manera poder poner murallas y poder atajar el problema. Porque el acosador o el acosado no son acosado y acosador 24 horas al día. Por lo tanto, pueden estar viendo una versión parcial de lo que es su hijo.
Por lo tanto, esa coordinación lo que va a poner sobre la mesa el comportamiento diario para poder intervenir sobre él. Pero eso también en algunos casos, en otros casos los padres son peores casi que los hijos, y les están educando en la competitividad, en la agresión. Una de las cosas que también se trabaja mucho, el deporte, por ejemplo, ¿no? Vas a un partido de fútbol o vas a ver cómo están tal, y ves al padre que es mucho peor, que el hijo le está enseñando a ser competitivo, a agredir, a manejar determinados roles en los que hay que educarles, que al final a largo plazo va a ser mucho peor, ¿no? Sí. Y luego, por otro lado, que en muchas ocasiones, esto también obedece a lo que es la propia transformación que está habiendo en nuestra sociedad, ¿no? Es decir, nosotros vemos muchas veces profesores que se asustan, que no se atreven. Con los padres. Porque claro, es que ahí hay otro problema serio, esto se ¿no? dice mucho, ¿no? Antes se decía, te regañaba el profesor y tú regañabas a tu hijo, y ahora casi te enfrentas, ¿no? Dábamos ese teléfono, ese 901-37137, y nos ha llamado Mercedes. Buenas noches, buenas madrugadas. Sí, buenas noches. Mire, mi hijo con 6 años fue acosado por un chico de 15, que había sido ya expulsado del colegio varias veces, y entonces me lo acosaba pidiendo dinero. Y el niño pues llevaba un dinero para decir que era para comprar una goma, se le daba a él una pesetita en aquellos tiempos, que fue hace mucho. Pero luego ya le pedía, pues oye, tus padres tienen más dinero. El niño un día le dijo, pues sí, tiene más de 1.000 pesetas, que era entonces dinero así. Pues mañana me traes 20 euros, pues me traes. Y el niño dijo que no. Y dice, pero no se lo digas, pues si no le digas nada a tu padre, porque si no lo mato. Yo tengo una pistola, le enseñó la pistola. Madre. Y yo no digo que la pistola fuera de mentira o de verdad, porque mi hijo tenía 6 años. Pero luego digo, si se lo dices a tu madre, le enseñó un cuchillo y te corto la lengua. Y entonces el niño pues no decía nada en casa. No decía nada en casa. Entonces me dijo, pues si tú me matas a mí, yo te mato a ti. Cogió un cuchillo que había tocado a mí en las 2 barracas, estaba sin estrenar, y lo llevó. Y entonces yo me enteré, pero cuando en el colegio le dieron el cuchillo, un niño de 6 años con un cuchillo de una dimensión, pues era un cuchillo de monte que llevaba una persona mayor al monte. Entonces la profesora me llamó a mí a ver por qué lo llevaba, y yo no tenía ni idea que lo llevaba. El niño no me dijo nada, porque dijo, si le dices algo a tu madre, te cortamos la lengua. Tremendo. Entonces a veces dicen, los niños no dicen nada a los padres porque les amenazan, si lo dicen, te mato o te hago eso. Y yo hablé con la profesora y dice, este niño está expulsado del colegio, pero saltaba la valla porque no lo dejaban entrar por la puerta, y les amenazaba en el recreo, le amenazaba. Y yo le puse en manos de la policía. Estuvo la policía pues unos días esperando en la puerta del colegio para hablar con el niño. No entraba en el colegio porque claro, yo tampoco sabía dónde veía al niño. Pero la policía lo localizó, porque luego el niño me dijo, mira el nombre, se llama así. Yo le dije a la policía y gracias a Dios se solucionó, pero porque yo me enteré por otra persona, por la amiguita del niño, que estaba delante, han dicho, si lo dices a tu papá o a tu mamá, yo te corto la lengua. O sea, que había amenazas ahí, Mercedes. Es tremendo. O sea, es tremendo que claro, es lo que estábamos comentando, ¿no? Que a veces es el miedo de los niños. Es curioso porque decía, nos llamaban 2 oyentes contando, pues uno que ahora reconocía que era violento, Mercedes contando el caso de su hijo de pequeño. Yo no sé si cuando uno ya es adulto, han pasado los años y ha sufrido ese acoso durante años, eso deja algún tipo de secuelas, de consecuencias. Bueno, yo me atrevería a decir que si se supera, y en términos generales incluso positivo, no hay que ser tampoco tan negativo, ¿no? Cuando hablamos de resiliencia, por ejemplo, sabemos que es las personas que han pasado por circunstancias duras, ¿no? Y la mayoría de la gente lo supera, ¿no? Puede dejar secuelas negativas si no ha habido un buen acompañamiento, si no ha habido una buena prevención, si no se ha trabajado, si no se ha intervenido, si no se ha detectado. Pero a mí me gusta siempre hablar, y nosotros trabajamos mucho en catástrofes, crisis, situaciones traumáticas, que también te puede hacer más fuerte y te puede enseñar a saber qué es esto y a trabajar en un mundo más tolerante y a hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Y luego de esto de la llamada, una cosa, esto es la estrategia del terror, ¿no? Y la indefinición y el jugar a te puede pasar algo muy grave, es algo que va a ocurrir. Y también la diferencia de edad, ¿no? Hombre, 15-6 al final siempre es una diferencia de poder. Hay una diferencia de poder entre el acosado y el acosador, y eso es lo que está jugando, ¿no? Mira, en relación al tema de efectivamente que es muy importante el ver
la frecuencia con la que se está viviendo y el tiempo que se lleva. Es decir, para hablar de las consecuencias, las secuelas que van a quedar en el día. Muy, muy acertado lo que dices tú del acompañamiento, muchas veces que no se tiene. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando el adolescente se atreve a contar, cuando nos llama y nos cuenta lo que le está ocurriendo, por fin a lo mejor pues lleva 2-3 años viviendo diariamente esto. Se ha hecho crónico. Mira, no es una de las cosas, cuando el suicidio de esta niña, que a todos nos ha llamado muchísimo la atención, te diría, el año pasado en Fundación ANAR, 523 casos de ideación o de intento autolítico ya iniciado en nuestras llamadas. 523 casos. Es decir, no eran todos por violencia de estas características, de acoso escolar, hay de todo tipo, pero todos los días estamos salvando vidas. Una de las cuestiones que yo creo que es esencial, importantísima, ocurre en los países vecinos, como en Reino Unido y en Francia, es el hecho de que se ponga el teléfono. Nos cuesta muchísimo que los centros escolares pongan el teléfono de la Fundación ANAR. Por cierto, vamos a eso, Benjamín, que decíamos, no se nos puede olvidar, ha dicho Benjamín varias veces, cuando nos llaman, bueno, hay que recordar, porque todo el mundo afortunadamente conoce la Fundación ANAR, esa ONG que lleva desde los años 70, una organización sin ánimo de lucro, desde los años 70, cuyo fin primordial es velar por los derechos de los niños. Hay teléfonos 24 horas a los que los chavales nos pueden llamar, padres que nos estén escuchando también pueden pedir asesoramiento. Sí, el teléfono es totalmente gratuito, confidencial, 24 horas al día y atendido exclusivamente por psicólogos que están acompañados de abogados y trabajadores sociales, pero quien atiende en la llamada siempre son psicólogos y son el 920-2010 para que llamen directamente los niños, y el teléfono del adulto y la familia, que es el 650 51 52. 50 51 52. 650 51 52. El objetivo es básicamente hacer esa labor de detección y también prevención. Ante cualquier duda se puede llamar. No hace falta que el problema ya sea claramente. Y como os decía, en Reino Unido, en Francia, está siendo obligado por los propios gobiernos que en todos los centros escolares esté el teléfono de la ONG homóloga, la de la Fundación ANAR, Childline, por ejemplo, en Reino Unido. Es decir, es obligado por ley para la prevención del bullying el que, yo estaba escuchando a esta señora con 6 años, el niño, o el caso que vimos hace unas semanas de esta niña que se tiró en Usera, dices, qué pena que no pudiesen conocer este número de teléfono, porque si lo hubiesen conocido... Esa vinculación, ¿no?, con una figura referente que te externa, puede cambiar, que te puede asesorar, que te puede escuchar, ¿no? Cuando se ponen palabras y se rompe ese miedo, se rompe esa violencia, todo cambia. Tenemos que pensar que las víctimas de ayer no son los monstruos de mañana, no tiene por qué. Si nos vamos a las estadísticas, nos dice que solamente es un 33% quien así lo sufre, pero quien ha tenido un buen acompañamiento, quien ha tenido una buena resiliencia, puede romper ese círculo. Lo que pasa que en ocasiones es una justificación. Cuando dicen, no, yo es que soy así porque sufrí mucho en mi infancia. Bueno, es una justificación que no se basa después en una realidad. Por lo tanto, si ponemos los medios necesarios, podemos tener una sociedad mejor. Tenemos que tener un punto de vista positivo para poder cambiarlo. Yo creo que con ese mensaje nos tenemos que quedar, con que el acoso escolar es cosa de todos. Hay que trabajar en muchos frentes, hay que trabajar con los padres, hay que trabajar con los docentes, hay que trabajar también en campañas de medios de comunicación, y que la prevención es absolutamente fundamental para que no pasen cosas, para que nos tengamos que llevar las manos a la cabeza, ¿no?, como este caso absolutamente terrible de esta niña de Madrid. Vamos a recordar esos teléfonos de ANAR, insistimos en ese 920-2010, ese teléfono que llame cualquier chaval, le van a atender de forma absolutamente anónima, un psicólogo le va a echar un cable, le va a poder escuchar, si se siente un poco desorientado, saber dónde acudir, y los adultos, que es el 650 51 52. No sé si queréis dar algún mensaje final en este último minuto. Bueno, yo creo que tú lo decías, ¿no? Esto es un problema de todos, no podemos mirar hacia otro lado, hay que romper el miedo y hay que educar en la tolerancia y educar también en la empatía, en el ponerse en el lugar del otro, además teniendo en cuenta que esto es un problema de todos porque es una sociedad y está quien acompaña, quien lo hace y quien lo sufre.
Sí, el que podamos saber quién es el otro y conocernos a nosotros mismos, ¿no? Que esas competencias emocionales son necesarias para nuestra vida diaria y me tengo que poner siempre a uno para intentar mejorar. Si luego de esa manera voy a poder dar un ejemplo y los que están a mi alrededor también van a crecer. Yo el mensaje lo tengo clarísimo, ¿no? Creo que es prevención, formación desde edades muy tempranas. En los centros escolares, una asignatura más. Sin duda, ojalá y lo veamos en los planes escolares de dentro de unos años y sea que decíamos desde el minuto uno que es importante saber matemáticas, pero hay otras cosas mucho más importantes en la vida. Mil gracias, Guillermo Fouce, Sergio García y Benjamín Ballesteros, por este rato agradable. Y bueno, pues aquí están los micrófonos de Radio Nacional y el Canto al Grillo para charlar de este asunto todas las veces que haga falta. Muchas gracias. A vosotros. A vosotros. Adiós.